Buenas noches, sean bienvenidos a la entrevista política de Canal 6 Televisión, donde abrimos capítulo en la noche de hoy, martes, para hablar de las virtudes y los defectos del sector primario en la isla, eso sí, con especial atención a la hoja de ruta marcada por el Cabildo de Tenerife en esta importante materia. Muchas preguntas y para eso nos acompaña una voz más que autorizada, es el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Administración Insular, Jesús Morales, a quien agradecemos que haya aceptado la invitación de esta casa. Gracias a ustedes y buenas noches. Ya le ha dado tiempo para conocer a fondo la consejería. ¿En qué va a cambiar la política agraria, la política ganadera respecto al señor José Joaquín Betancur? ¿Dónde vamos a poder apreciar esos cambios que por otra parte de algunos sectores se ha demandado de forma importante? Sí, bueno, la política va a cambiar en varias cuestiones. Yo creo que ya en el mundo del vino ya ha cambiado en el sentido de que Bodegas Insulares ya es un presidente que no es el consejero, que es un viticultor. Ha cambiado, además de que hay un mayor trabajo conjunto con los consejos reguladores en general, donde hay una mesa técnica, una mesa de comercialización para trabajar en el sector del vino conjuntamente, y está claro que el Cabildo de Tenerife ahí tiene mucho que ofrecer, mucho que aportar a través de ese laboratorio enológico, a través de proyectos en los que colaboramos con las bodegas, en los que próximamente, por ejemplo, presentaremos los resultados de un proyecto importante en materia de vino. Cambian en algunas cuestiones, lógicamente. El Cabildo de Tenerife también, yo entiendo que es necesario apostar aún más por la calidad, en el sentido de por la diferenciación del producto. Entiendo que hay que apostar aún más por la innovación y la transferencia tecnológica al sector. Tenemos una serie de herramientas muy importantes, que es, por ejemplo, el CCBAT, el Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife. Tenemos que apostar por esas variedades locales, en el sentido de que no solamente debemos de producirlas, o sea, de tenerlas, mejor dicho, de tenerlas en semillas, en un banco de germoplasma, sino debemos de producirlas, experimentarlas y transferir ese conocimiento, esa investigación. Eso se está potenciando aún más. Creo necesario contar con un centro de transformación agroalimentaria que le dé el valor añadido a determinados productos con excedentes, de manera que podamos ofrecerlo al turista, al residente. Creo que debemos potenciar aún más la parte gastronómica, o sea, que aporte aún más, que ese producto que nosotros presentamos, una papa bonita, por ejemplo, tiene muchas formas de prepararse. En eso juega un papel fundamental la gastronomía, los cocineros. Yo creo que eso favorece aún más. Hay que potenciar aún más ese producto diferenciado, esa calidad a través de esa marca Tenerife Rural. Y bueno, yo creo que debemos potenciar aún más el producto porque además es necesario sobre todo a nivel de comercialización. Habla usted precisamente antes del vino. Dígame, por favor, con sinceridad, ¿cuánto daño ocasionó la crisis del vino? Recordamos también que se produjeron diferentes dimisiones, denuncias también. Realmente, ¿con qué nos podemos quedar de todo esto? ¿De qué ha servido, mejor dicho? Bueno, ha servido para cambiar la política, para cambiar claramente la política del Cabildo. Y fíjate, yo creo que ha servido para unirnos. Yo creo que ha servido para unir una parte importante del sector vitivinícola y el Cabildo unirse de forma, continua y de forma de un trabajo continuo. Y eso ha servido, evidentemente provocó daños en lo que es la imagen, evidentemente la imagen que por eso también nos hemos centrado en potenciar esas campañas de promoción, de comercialización, como para seguir demostrando que aquello fue un borrón, una mancha. Que el mundo del vino es un mundo que ha avanzado muchísimo en Canarias, que tenemos que hacer la tercera revolución del sector con esa mejora de la comercialización. Ya hicimos la revolución en el campo, hicimos la revolución en bodega. Tenemos productos que ganan el premio al vino revelación del año por la Guía Peñín, productos que están en la Guía Peñín, además del que ganó compitiendo. Tenemos vinos que ganan a nivel internacional en un en concurso de vino ecológico, en los Bacus, en los Arcillos. O sea, tenemos una gran cantidad de productos que además tenemos que visibilizar y valorizar. Y a veces yo creo que pecamos en quedarnos en lo malo. Y muchas veces no mostramos, no visibilizamos lo bueno que tenemos. O sea, cuando hablamos de muchos de estos productos, de muchos de estos vinos, la mayoría de la población, de la ciudadanía, desconoce
que estos vinos han ganado compitiendo con miles de vinos a nivel mundial. Claro, yo creo que hechos como este, entonces, al final siempre nos quedamos con, digamos, es normal también por otra parte, ¿no? Sobre todo se lo pregunto, pero es que da la impresión, o suena por lo menos extraño, que desde el Cabildo no se conozca qué pasa en su casa, porque el Cabildo es el máximo accionista en Bodegas Insulares. Entonces, claro, usted tendrá que entender también que algún televidente, algún lector, pues al enterarse de la comercialización y más de 100.000 litros, si no me equivoco, de vino de Ciudad Real, pues bueno, pues generó también competencia desleal, y ahí están también las denuncias por parte de sectores importantes de cosecheros y de Insisto, eso es un tema para mí pasado, un tema en el que ya se tomaron las decisiones oportunas, separando esa bicefalia al consejero de Agricultura. No es para nada dentro de Bodegas Insulares el presidente, es un miembro más del Consejo de Administración, y bueno, y se han tomado las medidas. Por tanto, lo que tenemos que hacer es mirar para adelante, mirar en cómo avanzar dentro del sector. No volver hacia atrás, porque si siempre vamos a estar hablando de esa mancha, evidentemente nunca vamos a evolucionar. El Cabildo tiene un laboratorio enológico que muchas veces no se habla, que le presta un servicio a los viticultores y a las bodegas donde llevan esos vinos a analizar, un laboratorio que está acreditado, solo existen 2 en Canarias, el del Gobierno de Canarias y el nuestro. El Cabildo tiene un servicio de las agencias de extensión agraria que está día a día con los agricultores, con los viticultores, un servicio muy demandado. Tenemos al Agrocabildo para todo lo que son esos avisos fitosanitarios o esos avisos de riego en determinados cultivos, pero en el caso de la viña los avisos fitosanitarios. Tenemos esas campañas de promoción y de comercialización. En definitiva, yo creo que independientemente del pasado, juzgar la labor que ha hecho el Cabildo comprando, por ejemplo, esas bodegas comarcales que afectan a miles de viticultores, o mejor dicho, que favorecen a miles de viticultores, pues yo creo que induce al error, ¿no? Es mucho más lo que hace el Cabildo, pero muchísimo más en el sector vitivinícola y en otros sectores. Bueno, el obstante, Carlos Alonso ha hablado de, por el momento, por lo menos no salirse de Bodegas Insulares. El Partido Popular ha puesto también la pregunta sobre la mesa. Carlos Alonso llegó a hablar de la necesidad de ir poco a poco perdiendo importancia, ¿no?, en las empresas públicas, en los sectores económicos de la isla, pero esto choca precisamente con esta idea de, por lo menos por el principio, continuar. No, hemos dicho que a corto plazo no toca. Quien quiera cambiar el discurso, pues que lo cambie él, pero no son palabras ni declaraciones ni del presidente ni del consejero. Claramente hemos dicho que a corto plazo no lo barajamos, lo que no significa que en un medio plazo no entre dentro de los planes. ¿Y por qué sería en un medio plazo y no ahora? Porque entendemos que el sector todavía necesita una mayor unificación. Estamos hablando de que ahora mismo nos encontramos con un sector vitivinícola que necesita una mayor unión, una mayor fuerza, y es donde el Cabildo puede aportar como elemento aglutinador. El problema de Bodegas Insulares y el problema de todas las bodegas es que hay unos excedentes de vino en las mismas. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Se ha creado por parte del Gobierno de Canarias una mesa donde trabaja conjuntamente los cabildos con el Gobierno de Canarias en la mejora de la comercialización de nuestros productos. Uno de los productos importantes que se ha puesto sobre la mesa es el vino. Por tanto, todo aquello que podemos aportar desde el Cabildo es importante. Y cuando se produzca que ese sector está maduro, y cuando hablamos de maduro estamos hablando de que tenga una mayor competitividad, de que no ocurra como ahora, que hay determinadas bodegas que han cerrado su actividad económica, donde hay una superficie de cultivo que ha ido claramente en descenso, podemos achacarle en parte al relevo generacional, pero mucha parte se debe a esa rentabilidad, donde hay que mejorar la actividad económica, la rentabilidad económica en este caso del cultivo. Por tanto, cuando se den las condiciones adecuadas, pero vamos a ver, cuando hablan de competencia desleal, estamos hablando que es una empresa. No digo digo cuando hablan de una competencia desleal, es una sociedad anónima. Nosotros no intervenimos, tú eres accionista de una empresa, pero no intervenimos en la gestión diaria, es un mercado libre. Pero yo siempre hago la misma pregunta, ¿no? Dicen que es una posición dominante, pero a veces se olvidan de que Bodegas Insulares tiene la capacidad de producir todo el vino que se hace en Tenerife en un año. Entonces imagínense que esa bodega se la vendes a un gran elaborador, un gran productor de vinos en la península, que tiene unas economías de escala que no tienen las bodegas aquí por diferentes cuestiones, por volumen, ¿no? Pues podría producir todo el vino de Tenerife que se consume en un año y 1 millón de litros más. O sea, imagínense esa herramienta en manos, o sea, ahí sí que nos podríamos encontrar con un elemento que distorsione verdaderamente el mercado. Por eso yo creo que si lo hablamos con un amplio espectro, o sea, con una amplia visión del problema del sector vitivinícola,
Yo creo que se utiliza en muchos casos, reconociendo el error que cometimos, se utiliza en muchos casos para desvirtuar o para desviar la atención del verdadero problema del sector vitivinícola, que es vender más y que el agricultor, o sea, en este caso el viticultor y el bodeguero, obtenga un beneficio. ¿Bodegas Insulares ha pagado ya la totalidad de la uva del año 2014? No, todavía no ha pagado, pero eso tendrás que preguntárselo al no lo tenemos, porque está también. Volvemos a lo mismo, o sea, la gestión. Pero es que da la impresión de que el Cabildo no tiene absolutamente nada que ver con Bodegas Insulares. No, por lo que me comentas. Somos accionistas, pero en el día a día y en la gestión diaria, evidentemente, le haces una pregunta al consejero que primero aunque la conozca, no es quien para hablarla, ¿no? Muy bien. En términos generales, ¿se puede vivir en Tenerife, repito, en términos generales, de la agricultura, de la ganadería, o estamos hablando de un espacio únicamente para el reciclaje? Se puede vivir, sí, se puede vivir, pero volvemos a lo mismo, volvemos al modelo productivo. ¿Cuál es el modelo productivo que queremos y cuáles son los cultivos rentables? Es lo que tendríamos que pensar. ¿Y quiénes marcan los cultivos rentables? Pues yo creo que lo marca el consumidor. Yo creo que hasta ahora nos hemos planteado una forma de producir que es primero elaboramos y después vamos a vender. Y eso tiene que cambiar. Las pautas las tiene que marcar el consumidor. Mira los ejemplos de éxitos que tenemos ahora mismo en la isla o en las islas con respecto a determinadas actividades relacionadas con el sector agrario. Todas aquellas generalmente tienen un contrato con la gran distribución, donde la gran distribución le dice exactamente qué es lo que necesita y en función de lo que se necesite se produce. Cuando produces lo contrario o cuando produces lo que verdaderamente no demandan o no tiene una demanda clara en el mercado, pues te puedes encontrar. El otro día me ponía un ejemplo, lechuga. Producimos más lechugas de las que verdaderamente el mercado produce, pues igual tendríamos que producir otra variedad de lechuga diferente que tenga. Entonces, yo creo que donde tenemos que trabajar y donde nosotros, el Cabildo, podemos aportar una herramienta importante son esas agencias de extensión agraria. Y son cuestiones que estamos hablando de ver cómo podemos, organizar esa producción de una manera adecuada y poner en contacto a la distribución con el agricultor, pero de una forma organizada y que sea el consumidor quien demande esos productos y sean los que se... Claro, hablamos también, usted lo está poniendo sobre la mesa, del problema, del modelo productivo, mejor dicho, pero bueno, yo le pregunto, las administraciones tienen que tener algún grado de culpabilidad en todo esto, porque hemos hablado de siempre potenciar, de hablar bien del sector primario, pero por lo menos esa es la impresión de que los hechos no se pueden palpar. Hace poco, recientemente, el consejero de Agricultura, el señor Narváez Quintero, hablaba de los mismos problemas de hace 30 años de la agricultura. No sé cómo interpretar, por otra parte, ese argumento. La diana también se tendrá que señalar para las administraciones, consejero. Por supuesto, pero no debemos olvidar que las condiciones que tenemos son las que son. O sea, a partir de otra situación sería ilógico. Tenemos una situación de pequeñas explotaciones, que muchas veces tienes que competir con otros lugares del mundo donde la mano de obra es la que es, ¿no? En muchos sitios cercanos a nosotros el coste de mano de obra es muy, muy inferior. Estamos hablando de que esas explotaciones en muchos casos por sus características no pueden ser mecanizadas. Estamos hablando de que tenemos unos hechos diferenciales que nos gusten o no nos gusten desde el punto de vista económico, influyen directamente sobre el cultivo y evidentemente si esas condiciones no cambian y son inherentes al territorio insular y esas características del territorio insular, tenemos una complejidad adicional para fomentar la competitividad. Por eso tenemos que trabajar en lo que seamos competitivos y tenemos que producir en lo que seamos competitivos. El modelo productivo también tiene mucho que ver, insisto, si somos capaces de producir lo que verdaderamente se demanda o demanda la administración, la distribución en unas condiciones adecuadas de volumen, porque te exigen, esa es la otra, te exigen un volumen y te exigen una continuidad. Tenemos que buscar una mayor profesionalización del sector agrario. Tenemos que buscar un mayor relevo generacional en el sector agrario. Evidentemente, cuando tú introduces todos esos factores de competitividad que en muchos casos no juegan a favor nuestro, es cuando te encuentras el problema. La juventud no está por la labor de recoger el testigo. No, si no le damos la rentabilidad necesaria a la actividad, vamos a tener mayores dificultades. Nosotros tenemos un programa agrojoven para fomentar ese relevo generacional y que el joven se acerque. Ha sido un éxito. Este año hemos tenido una participación importante de nuevos proyectos de emprendeduría en el mundo agrícola. Y ese es el camino. Pero también depende de la sociedad. Debemos también nosotros, la sociedad, de inculcarnos de por qué pagamos ese poco más por el producto de aquí. Pues pagamos ese poco más porque ayudamos aquí, porque en el caso de la viña ayudamos a que tengamos un paisaje. O sea,
Tiene que ser un concepto de todos, y una ayuda de todos. Bueno, cambiamos de tercio, se han invertido varios millones en biogranja, también en Teisol, ahora mismo no tiene ningún tipo de función, se está perdiendo realmente patrimonio. ¿Quiénes son los culpables de todo esto? ¿Qué responsabilidad puede tener también en la administración insular en este contexto? Vamos a ver, es una actividad que como volvemos a lo mismo, que siempre se ha intentado potenciar. Tenemos una cabaña ganadera que ha disminuido enormemente, pero no podemos depender del exterior, porque a veces nos olvidamos de que solo tenemos un 9% de soberanía alimentaria. Por tanto, tenemos que trabajar todas aquellas medidas que favorezcan el producir aquí. Se hizo un intento y no salió de la forma más adecuada. La realidad como son. Fracasos. La realidad como son. Bueno, digamos, yo no lo voy a... Hay miedo también en la clase política a reconocer en no, caso. No era competencia de usted, usted no tenía nada que ver en eso, pero ahora como es consejero se lo pregunto. Da la impresión de cierto reparo. Biogranja Teisol. Bueno, Biogranja lo estamos sacando un concurso para que se pueda utilizar. En el caso de Teisol estamos analizando otras opciones desde el punto de vista de la infraestructura. Lo importante es que digamos que no solamente es el Cabildo, es una iniciativa también que es privada de los propios ganaderos. Las administraciones están para empujar ese tipo de actividad. Y si no está el Cabildo en determinados ejemplos o en determinadas actividades que podrían ser deficitarias, no sé quién va a estar. Evidentemente siempre se achaca al Cabildo eso, pero es que el Cabildo siempre ha sido un promotor y un impulsor de muchas actividades, pero por un ejemplo, digamos, negativo, podríamos poner muchos que se hacen en la isla de Tenerife. El caso de la miel, preguntar a los apicultores si no es por la labor del Cabildo de Tenerife, no tendríamos lo que tenemos. Por supuesto, hay puntos negros y puntos positivos. En el caso de las bodegas comarcales de vino, le estoy preguntando por eso exactamente igual. En el caso de la ganadería, el matadero es un matadero insular. ¿Por qué? Porque no hay ninguna empresa privada que quiera asumirlo. Definitiva, Valten, una empresa de que la que tenemos que trabajar y mejorar. O sea que, efectivamente, pues digo, por un ejemplo que puedes poner de fracaso, te podría poner mucho sobre la mesa del Cabildo. Yo le preguntaba en concreto por eso. De todas formas, ¿va a haber, para el caso de la cabaña ganadera, va a haber alguna ayuda para la Asociación de Criadores de la Cabra tinerfeña? Por ejemplo, La Palma tiene líneas de ayuda, ¿verdad? Para la cabaña ganadera. Ya están previstas en los presupuestos del próximo año. Y aparte digamos, la idea es para los criadores, ¿vale? Una específica para los criadores y otra para lo que son las ADS. Van a ser dos líneas diferentes de ayuda que existen en otros cabildos y la idea es implantarlo en el próximo año, pero es que además te puedo asegurar que si hay alguien que ayuda, en este caso a los ganaderos, el Cabildo de Tenerife, a través del programa de mejorar la calidad de la leche. Estamos hablando de más de 1 millón de euros en millón y algo en 4 años para mejorar la calidad y mejorar nuestro sector, porque al final es competitivo y tenemos un buen producto que es el queso que tenemos que potenciarlo. Canarias es la región de España donde más queso se consume por habitante y yo creo que ahí tenemos un trabajo que hacer y estamos ayudando y potenciando. Y sí, ya están en los presupuestos del próximo año. Muy bien, dígame, me resulta a mí personalmente curioso. Los cabreros no pueden llevar a pastorear sus animales en el monte, no lo pueden hacer en la costa. Tampoco pueden, evidentemente, ocupar, aunque se haga en ocasiones, los barrancos. ¿Dónde se desarrolla esta actividad? Independientemente de que todavía creo que no se ha fijado ningún mapa, ¿verdad?, de ruta del pastoreo. Ese es el plan de pastoreo en el que estamos trabajando desde la Agencia de Extensión Agraria del Valle de la Orotava junto con los ayuntamientos, y el que se establece pues una zona. También la idea es que se pueda digamos, llevar a cabo ese pastoreo en zonas más altas, ¿no?, donde la corona forestal también pueda ser un elemento donde pueda llevarse a cabo una actividad económica como esta. Muchas veces le planteas al sector determinadas iniciativas que el propio sector tampoco asume, pero en el caso del pastoreo se está trabajando en un plan de pastoreo para la zona del Valle de la Orotava, Pero se trata de un debate eterno prácticamente, ¿no? Esto llevamos muchísimos años hablando, ¿verdad? Se trata de un debate incluso de la propia sociedad, no de las administraciones, también, cultural, ¿no? O sea, un debate cultural. A veces nos olvidamos, o sea, a todos nos gusta, yo creo que aquí tenemos que decirlo claro, a todos nos gusta comer el queso de aquí, a todos nos gusta comer la carne de aquí, pero resulta que después no hay ningún sitio donde colocar ninguna granja, no hay ningún sitio donde colocar absolutamente nada relacionado con la ganadería porque pensamos que causa molestia.
evidentemente tenemos que buscar que sea compatible todas las actividades. Entonces, a veces generamos dentro de la propia sociedad un debate, o muchas veces ha pasado, de que hay una granja que históricamente ha estado ahí, resulta que hacen una urbanización cercana y al final se tiene que ir, la granja del lugar, porque se entiende desde el punto de vista del planeamiento que no es compatible. Cosas que muchas veces son ilógicas de entender, y bueno, y son las que tenemos que trabajar para que se entiendan, las que todos tenemos que aportar. ¿Ha existido, por lo menos, se ha adolecido de falta de mano dura quizás a esas ocupaciones en barrancos donde hemos podido ver corrales y lugares, ¿verdad?, para que puedan pastar y para que estén las cabras o los diferentes animales? ¿Ha faltado mano dura de las administraciones en este sentido? No sé si ha faltado mano dura, yo creo que ha faltado también concienciación y, digamos, la formación cultural. Yo creo que a veces, históricamente es como se hacía y históricamente es como se quiere seguir haciendo, ¿no? Y yo no creo que solamente sea una parte de las administraciones que tienen que aplicar, digamos, la legislación. Yo creo que también es un trabajo que debemos hacer y estamos haciendo desde el punto de vista cultural con los propios ganaderos, en el sentido de que hay otras opciones. ¿Hay predisposición realmente de los ganaderos? En muchos casos sí, en otros no. Claro, es que por eso le quería decir. En otros casos no lo hay. Entonces es donde te encuentras la dificultad. Son pocos, pero entonces eso ya genera una dificultad. Pero o sea, yo digo que es complejo, un asunto complejo, porque no solo de mano dura. Yo creo que aquí con mano dura solo en una sociedad no va a avanzar. Por tanto, debemos utilizar otras medidas, y en este caso la concienciación cultural del propio ganadero, y eso es un trabajo que estamos haciendo con los ganaderos en la zona del Valle de los Rotados. Bien, cambiamos de tema. La ruta del vino de Tenerife era la única que existía en Canarias, pero se tuvo que perdió, mejor dicho, porque no se cumplieron una serie de parámetros, establecido por la marca. Creo que era Sebin la que gestionaba esta marca, pero yo le pregunto, ¿cómo se explica este paso atrás? Porque oímos, leemos y vemos discursos fomentando y apoyando el enoturismo, pero realmente con casos como este, ¿cómo se puede explicar? Bueno, vamos a ver, estás hablando de unas rutas enoturísticas que no significa que no se hagan. Cosa bien distinta es que tú las certifiques bajo un formato. Las rutas enoturísticas se siguen haciendo, pero no solamente enoturísticas, sino de la castaña, de la manzana reineta, desde la Fundación Tenerife Rural, de la que digamos que depende del área, se llevan a cabo numerosas rutas, y algo que queremos recuperar de una forma más concienciuda es para el año que viene las rutas enoturísticas, y ya estamos trabajando en ello, pero no solo estamos trabajando, sino queremos potenciarlas aún más, pero no significa que no se hagan, se siguen haciendo. ¿Pero esta concretamente, la que le acabo de preguntar? Yo ahí discrepo. Única en Canarias. O sea, sí, pero, digamos de forma oficial. Usted conoce claro, mejor de forma oficial, la materia, evidentemente, por eso le pregunto. Pero el valor añadido lo tienes, independientemente que lo hagas bajo un formato o lo hagas bajo otro. Si tú estableces una serie de rutas enoturísticas, pero no solamente, o enogastroturística, porque yo no solamente diría enoturística, ya nosotros el formato que utilizamos enogastroturismo, ¿no?, que es digamos que es superior en ese sentido, y aportas el valor añadido del producto, la gastronomía y el paisaje, y ese es el que tenemos que apostar, y se apuesta no bajo ese formato, pero se sigue apostando. Entiendo que no es prioritario, es decir, lo que le acabo de preguntar. No entiendo, yo también entiendo que no es prioritario. Mientras tú al residente, al turista, le ofertes esa actividad complementaria que se hace, da lo mismo bajo el formato que sea, que esté certificado, que no esté certificado, que esté acreditado. Lo decía por si a lo mejor tiene más empaque, digamos, ¿no?, como se suele decir, o si no, digamos, a nivel... El turista lo va a demandar igual, y el residente también. O sea, ahora mismo hay un boom desde el punto de vista de ese concepto, ¿no?, del enogastroturismo. Por tanto, es un producto muy, muy demandado. Tenemos que mejorarlo, tenemos que adaptarlo al consumidor, pero yo ahora sí creo que sea bajo el formato que determina Sebin, o bajo el formato que creemos nosotros que es el mejor. Lo importante es tenerlo y ofrecerlo, que es lo que hacemos. ¿Qué va a pasar si los guachinches no cumplen el decreto regional? Muchos televidentes se pueden preguntar, bueno, ¿cómo son esas labores de inspección? ¿Qué ocurre si no se cumple con la normativa establecida? ¿Qué es lo que puede pasar? Hay un decreto y hay un procedimiento sancionador, ¿no?, que es el que se cumple. La cuestión de los guachinches es que tenemos que buscar la mayor implicación para la legalización de los mismos, que es lo que siempre hemos dicho. Evidentemente, el guachinche es una actividad tradicional, una actividad histórica, que en general tú hablas hasta con los propios representantes de la restauración y entienden necesario que hay que mantenerla, pero siempre desde un ámbito, digamos, de convivencia desde el punto de vista legal y de convivencia con el resto del sector.
Y eso es lo que se hace. Hay un decreto que se elaboró, el decreto del año 2008, donde establece qué es el guachinche, cuáles son las cuestiones, bueno, y lo que se está trabajando es en cómo mejorar, digamos, ese resultado, porque ahora te encuentras que los guachinches legalmente establecidos, pues también hasta se quejan de los que no están legalmente. Ha habido ya denuncias, pero, si no me equivoco. Pero yo partiría de otra pregunta, ¿qué es un guachinche? Claro. Porque es que muchas veces se hace un uso inadecuado del término guachinche. Pero es que por eso digo, o sea, ¿qué es un guachinche? Por eso entendemos necesario visibilizar qué es el guachinche. ¿Cuál es el guachinche que está, digamos, legalmente inscrito? O sea, es lo que estamos buscando, o sea, favorecer el guachinche, pero el guachinche que digamos que cumpla, ¿no? Claro, es que muchas personas se pueden preguntar, pero ¿ahí qué van? Digamos, inspectores a ver si se está cumpliendo todo, cada cuánto tiempo, no sé cómo suele ser ese procedimiento. Lo lleva la policía turística, no lo lleva al área de agricultura. Nosotros lo que comprobamos es que cuando se inscribe anualmente, comprobamos que en las parcelas, comprobamos que lo que él declara se ajusta, desde el punto de vista del vino. O sea, lo que lleva al área de agricultura específicamente, sí te lo puedo decir. Lo que hace el resto, no sé exactamente, sé lo que hace, pero no me digas exactamente cuáles son, digamos, los tiempos que hacen las visitas y las inspecciones. No le iba a decir el día en que pero fueron, se hacen porque sé que la policía turística ha abierto algún tipo de expediente en relación a este asunto. Bueno, ¿por qué se ha abandonado la finca de Las Llanadas? Yo recuerdo discursos también de Ricardo Melchor hablando de esos proyectos experimentales en las fincas del Cabildo. ¿Qué ocurre con este caso y en general con lo que le estoy comentando? En las fincas, el Cabildo sigue teniendo muchas fincas experimentales que se usan. Pero no se visualiza, no se bueno, ve. Igual, pero es que también otro de los problemas del sector primario es que no se visibiliza. Yo no creo que solo sea un problema del Cabildo. Para mí es un problema del sector primario. Muchas veces no visibilizamos y no le damos el valor que tiene el sector primario. Por eso tengo creo que no solo es un tema del Cabildo, en general. O sea, a veces le damos más valor a otras cosas sin darnos cuenta del esfuerzo. Por ejemplo, un ganadero. La cabra no entiende de días de fiesta, ni de días de permiso, ni de vacaciones. O sea, no entiende de eso. El agricultor el cultivo no entiende de otra cosa sino de la climatología, que muchas veces dependes de ella. Por tanto, nosotros tenemos nuestras fincas experimentales, se hacen trabajos, no solamente la finca del helecho, con el cochino negro, que hemos hecho un gran trabajo en el cochino negro, en impulsar el cochino negro, en Araya, donde tenemos los olivos, en la finca La Mosca con las higueras, con los campos madres que tenemos de platanera. Son muchas. Se le está sacando, por lo tanto, máximo rendimiento. Son muchas las fincas. Se le está sacando máximo rendimiento. Pero por eso digo que Cabildo. En la mayoría de los casos sí, en la mayoría de los casos. Lo que sí es cierto, que esa es la otra parte que digo, o sea, esa investigación y esa experimentación que nosotros llevamos en nuestras fincas es la que después tenemos que transmitir. Hace poco, por ejemplo, en el caso de los aguacates, sí. un curso aquí en la Rotava, ¿no? Con una gran participación de personas, 70 y pico personas, si mal no recuerdo, inscritas en el curso, donde todos esos trabajos que hemos hecho, no solamente económicos sobre la rentabilidad del cultivo del aguacate, sino desde el punto de vista técnico con los aguacates, lo hemos transferido y eso es lo que hacemos y eso es lo que quiero que se haga y más. De todo el sector primario, la actividad de la pesca puede ser la más damnificada, la que peor lo está pasando ahora mismo. Posiblemente, y a veces, lo digo, muchas veces hablamos de la agricultura, pues hablamos de la ganadería, claro. Y al final como se lo acabo de hablamos hacer de la pesca. Y yo creo que nos estamos equivocando. Vivimos una isla, vivimos rodeados de mar. Lo que sí es cierto que hay determinadas cuestiones que tenemos que mejorar. Aquí son pescas relacionadas con sistemas sostenibles. Debemos de mejorar la cuota de atún rojo. Cuando digamos que es un producto que siempre está relacionado con la pesca en Canarias, además con una pesca artesanal, tenemos que potenciarlo. El turista, el 21% del principal producto que destaca de la isla es el pescado, por lo tanto tenemos que trabajar. Nosotros tenemos una marca, se llama Pesca Artesanal, queremos trabajarla con la restauración. El año que viene ya en los presupuestos tenemos una partida para trabajarla aún más. Queremos organizar un festival específico porque siempre hacemos muestras gastronómicas de productos de la tierra, de productos de la carne, y mi idea, mi intención es que el pescado tenga una mayor presencia dentro de lo que hace el Cabildo, independientemente de la reserva de Anaga y de Teno, que son cuestiones que hemos solicitado y que seguiremos solicitando. Y bueno, está claro que la pesca debe tener una presencia mayor de la que tiene, y eso es lo que intento también, cambiar. Jesús Morales, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca.
del Cabildo Insular de Tenerife. Muchas gracias por compartir este tiempo de entrevista con todos los televidentes y que tenga usted suerte en ese reto importante, por otra parte, en el sector primario. Muchas gracias. Por nuestra parte, nada más. Regresamos mañana con más entrevistas, más tertulia, y ahora le dejamos con la programación habitual de esta casa. Pasen buena noche.